Rabino Shlomo de Oliveira, época Aharonín, año 1635 al 1708. El Rab Shlomo ben David de Oliveira Halevi provenía de Lisboa, Portugal, de una familia de Anusim, conversos que en España llevaba el nombre de Benveniste. El apellido Oliveira fue adoptado por esta familia después de la Inquisición, porque según la tradición familiar eran descendientes de Yitzhar, el hijo de Kehat, Shemot 6:16 de la tribu de Leví. Yitzhar significa aceite de oliva fino. El Rab Oliveira se desempeñó como profesor de la Yeshiva Keter Torah en Ámsterdam en 1698, luego de la muerte del Rab Jacob Sasportas Beidín, rabino superior del Tribunal Rabínico de Ámsterdam, que luego incluyó a todas las comunidades sefardíes de Europa. La firma y Ashkamot, autorización rabínicas e introductorias para sus libros judíos, de Rab Oliveira se encuentran en decenas de libros publicados en esa época. El Rab Oliveira fue un autor prolífico, y si bien varios libros que él escribió ya no están en nuestro poder, como un comentario que escribió sobre el Mishneh Torah de Maimónides, tenemos hoy acceso gracias a la magia de internet a la mayoría de sus escritos. Entre algunos de ellos, Darech Noam, que es una guía al estudiante del Talmud, analiza muchas palabras en arameo y especialmente expresiones talmúdicas técnicas. Es una herramienta indispensable para el principiante que desea estudiar Gemara y está basada en dos libros previos que registran la forma en que se estudiaba Gemara en España: el Mevo HaTalmud de Rabbi Shmuel Hanagid y el libro Darjet HaTalmud del famoso Rabbi Isaac Campanton. El Darjet Hashem, escrito en hebreo, es un compendio de los 613 Mishvot escritos en forma alfabética. Su conocimiento sólido del idioma hebreo y el Talmud quedó manifiesto en su glosario Said Ranan, el cual era un glosario y explicación en portugués de palabras difíciles de la Mishnah, la Gemara y los libros medievales. El Yad Lashon, el cual era un tratado de gramática hebrea explicado en portugués. El Etz Haim, libro de semántica hebrea. Das Sefatim, un libro que explica en portugués los principios de la gramática aramea. El Rab Oliveira tradujo también parte del libro Shmel Luchot Haverit del Rab Yeshayahu Horowitz, el Shelah HaKadosh, que vivió entre 1565 y 1630. También tradujo del árabe al portugués el famoso canon de medicina del médico persa Avicena. Por mencionar otras de sus obras, también tenemos la obra Ayelet Jabamín, una larga composición poética sobre la Agadá Isaac, o sea el sacrificio de Isaac, y el Sharshot Gablut, otro libro de semántica hebrea y aramea, donde se explican las raíces de las palabras en orden alfabético. Este es un libro esencial para la redacción en hebreo, área en la cual el Rab Oliveira se destacaba.